Buenos días, yo soy Claudia Césaro, soy psicóloga, soy psicooncóloga y psicóloga paliativa. El día de hoy voy a hablar sobre la psicooncología, sus conceptos y generalidades. Primero que nada es importante mencionar, como ustedes ya lo saben, ¿no?, que la enfermedad oncológica produce un gran impacto tanto en el paciente como en el entorno familiar. En este proceso se experimentan diversas emociones que están relacionadas con la propia enfermedad, los tratamientos y las consecuencias que ésta produce. Las consecuencias relacionadas a la vida de la persona y los cambios o pérdidas que pueden existir, relacionadas a la imagen corporal en función al tratamiento, y también en los niveles social. Efectivamente, en algunos pacientes hay cierto miedo o cambios en cuanto a las relaciones sociales. En el nivel económico, relacionado a pues, el trabajo, cómo se va desenvolviendo esa persona con los tratamientos. A nivel familiar, en cuanto a los roles que se cumplen, y también un poco relacionado a los planes que hay del futuro y estos cambios a corto plazo para enfocarnos en el tratamiento. Las reacciones de cada paciente van a ser únicas y también diferentes ante este diagnóstico, y también efectivamente implican un proceso de adaptación. Es importante mencionar que entre el 50 y 70% de los pacientes oncológicos presentan cierto grado de malestar psicológico. ¿Esto a qué se debe? De alguna manera es una misma enfermedad, pero no es algo lineal, ¿no? Y esto se relaciona con dos factores. Primero que nada, el miedo al cáncer, ¿no? Que existen varias investigaciones que dicen pues, que hay 6 factores, las 6 Ds, que se relacionan con el miedo que una persona o que todas las personas presentamos hacia el cáncer. Primero que nada es el miedo a la muerte, ¿no? Segundo es el miedo a la discapacidad, por estos cambios que puede producir el tratamiento, así como también el miedo a la dependencia. Por otro lado, encontramos los miedos relacionados al cambio, ¿no? Los miedos relacionados a la desfiguración o pues a la imagen corporal, ¿no? Y por último, el miedo al malestar o el miedo al dolor. Y esto también se relaciona un poco con las etapas, ¿no? Las etapas de tratamiento, como decía, que no es algo necesariamente lineal, porque aunque tengas el diagnóstico de la enfermedad, este tiempo va a ser un tiempo de cosas nuevas, ¿no? Y de tratamientos diferentes, y uno pues siempre se va a estar exponiendo a distintas cosas, ¿no?, que pueden ser abrumadoras para una y que no necesariamente se conocen, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico y efectivamente también antes del diagnóstico, cuando se hacen las pruebas, el paciente pues está inmerso en un mundo desconocido y un mundo que de alguna manera es invasivo, ¿no? Porque los propios procesos de diagnóstico también son invasivos. Entonces, en este proceso de diagnóstico hay miedos, hay preocupaciones, ¿no?, que de alguna manera pues se van enfocando en recibir la noticia, en el que uno tiene que ir procesando esa noticia, y hay muchos cuestionamientos de el por qué me sucedió esto, ¿no? Ahora que viene no voy a poder manejarlo, ¿no? Entonces todo se enfoca en esta incertidumbre que viene en función al tratamiento y a cómo va a ser la vida a partir de ese momento. Luego vienen los tratamientos, ¿no? Que los tratamientos efectivamente, de alguna manera, los más conocidos son la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Y la cirugía, ¿no? Y cada uno también va a ser distinto, porque el hecho de entrar a cirugía, pues hay, ¿y cómo será, no? ¿Qué me pasará algo en la cirugía? ¿Cómo voy a quedar? ¿No? Entonces hay miedos en función a pues cómo va a ser ese procedimiento. Luego con la quimioterapia también sucede lo mismo, ¿no? Un poco esta preocupación de qué efectos tendré, cómo van a ser los cambios, cómo va a reaccionar mi cuerpo. De la misma manera con la radioterapia. Y aunque puedan ser unos miedos similares, a la larga cada tratamiento va a ser distinto, ¿no? Y siempre va a estar esta preocupación, esta tristeza quizás de las cosas que se dejan de hacer, ¿no? Y esta incertidumbre de cómo va a ser este proceso. Luego viene la etapa de remisión, ¿no? Esa etapa de remisión de alguna manera es alegre para el paciente porque efectivamente terminó con todo este proceso. Sin embargo, también hay ciertas preocupaciones relacionadas con esa alta, ¿no? ¿Cómo voy a manejar mi vida ahora? Pues,
qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer. Ya quizás el médico no está siempre conmigo, acompañándome en todo este proceso, en toda esta etapa. Un poco también relacionado a, y ahora pues me va a regresar la enfermedad, ¿cómo va a ser? Entonces también hay miedos, preocupaciones en función e incertidumbre en función a esta etapa, ¿no? Luego viene un poco la etapa de la supervivencia en el que el paciente con quizás algunas dificultades o no en función al tratamiento que ha tenido, se tiene que ir adecuando a esta nueva realidad, ¿no? Y quizás también van a haber muchos cambios en función a cómo es que antes se desenvolvía o las cosas que le gustaban hacer o las motivaciones que tenía, no necesariamente ahora van a ser las mismas, van a cambiar, ¿no? Por, obviamente todo el proceso que se ha vivido la persona. Después puede venir la recidiva en algunos casos, que efectivamente la enfermedad puede regresar, ¿no? Que este momento es aún más intenso quizás que el diagnóstico, y uno se va cuestionando diversas situaciones que han surgido sobre el tratamiento, sobre qué ha pasado, que la enfermedad ha regresado, ¿no? Y por último, viene la etapa de fin de vida en algunos casos, en el que pues el paciente se cuestiona un poco toda la vida, parecen emociones de tristeza, de frustración, ¿no? ¿Cómo va a ser todo esto? Entonces, como podemos ver, puede ser la misma enfermedad, pero pues se van a generar distintas etapas y cada momento va a venir con un pico de emociones que de alguna manera luego va a bajar y se va a ir controlando. Pero en todo este proceso, que es un proceso relativamente largo, pues van a existir emociones que se van a ir modulando a lo largo del tiempo. Teniendo en consideración esto, y por todo lo que he hablado, es importante mencionar qué es la psiconcología, ¿no? La psiconcología integra a la medicina y a la psicología y se encarga de alguna manera de la atención tanto al paciente como a su familia, ¿no? Con el fin de atender todos estos aspectos, tanto psicológicos como comportamentales de los que he hablado, para dotar al paciente de recursos, y la idea es que en todo este proceso se tenga una mejor calidad de vida y se logre de alguna manera una adaptación. El rol del psicooncólogo, pues como lo voy diciendo, ¿no? Consiste en dar soporte tanto al paciente como a la familia y acompañar de alguna manera a transitar el proceso del paciente, detectando quizás las dificultades que éste pueda tener para que se manejen de la mejor manera posible, reconociendo, ¿no?, que emociones van a existir. En cuanto a los objetivos, la idea es dar cierta contención y soporte, educar al paciente, educar a la familia, y también realizamos evaluaciones y efectivamente, como el más grueso, es la intervención psicológica. El último fin de la psicooncología es lograr una buena calidad de vida, ¿no?, a través del cuidado tanto emocional como psicológico y espiritual para poder sobrellevar esta enfermedad. Como ya lo he dicho, ¿no? Es una enfermedad de alguna manera larga en la que no nos podemos quedar esperando a cuando se termine todo voy a regresar a la normalidad, o voy a hacer esto, voy a actuar de esta manera, sino que desde ahora hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y ganando este tiempo que se tiene de tratamiento para luego ya seguir con los planes, las metas y las ideas que cada uno puede tener. En cuanto a las áreas de intervención de la psicooncología, la idea es este apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. Además de la relación con el paciente y con la familia, también se trabaja con el personal de salud, con el personal sanitario, se trabaja en función a la prevención del cáncer. Algo muy importante también es la investigación científica, y por último, en algunos países se hace una selección y se entrena al personal que es voluntario. Otra cosa muy importante de este proceso son las emociones. Las emociones son parte del ser humano, todos las tenemos, ¿no? Las emociones son necesarias ya que preparan al organismo para hacer una acción y que esta acción sea de alguna manera eficaz, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la emoción? Es pues aumentar la probabilidad del ser humano para sobrevivir
¿no? Y para tener o garantizar este bienestar, ¿no? La función de las emociones son funciones adaptativas, ya que ante situaciones difíciles, pues nos hacen ir manejándonos o adecuándonos. Son motivacionales, ya que nos permiten, pues, seguir adelante, ¿no? Y son sociales y comunicativas. Que esto se relaciona también con entender a la otra persona. Pues si nos sintiéramos, entonces pues la otra persona puede estar triste, puede estar ansiosa y nosotros no nos podemos dar cuenta de esto o no podríamos ser capaces de entenderlos, ¿no? Las emociones que experimentan tanto los pacientes como la familia o como el entorno, ¿no? A lo largo de todo este proceso, de alguna manera son adaptativas, ¿no? Porque se encuentran efectivamente en una situación de estrés, ¿no? Sin embargo, no siempre se manejan de la mejor manera posible y es ahí cuando aparece un problema. Cuando se ve que la emoción no es adaptativa. Cuando esta emoción puede afectar varias esferas de la vida de una persona y de alguna manera la limita o le impide desenvolverse, ¿no? Más adelante lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Es cuando la emoción es muy intensa y perdura por mucho tiempo, ¿no? Y es importante aquí tener en cuenta este tema de que cada emoción tiene extremos, ¿no? Una cosa es estar triste, por un lado, y otra cosa muy diferente es estar deprimida. Cuando uno está triste, pues efectivamente hay un tiempo en el que me siento de esa manera, puedo expresar la emoción, ¿no? Pero ya cuando estoy deprimida ya no disfruto las cosas, pues soy más apática, no tengo ganas de moverme, de hacer actividades. Entonces efectivamente cada emoción, ¿no? Tiene extremos. Una cosa es estar preocupada, en la que pues puedo pensar cada cierto tiempo en algo puntual que me está sucediendo, y otra cosa es estar ansiosa, que ya pues no sé, estoy constantemente pensando en eso, no puedo dormir, pues siento palpitaciones. Entonces cada emoción va a tener extremos y eso es lo principal para tener en cuenta. Además, es importante, y la palabra más específica ahora en función a las emociones es la adaptación, ¿no? No significa que no vamos a sentir. El hecho de que tengamos emociones no quiere decir necesariamente que lo estemos manejando mal. En este proceso van a existir emociones. Sin embargo, es importante identificar que la emoción es adaptativa cuando esta emoción va a contribuir al proceso de superar la situación, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un afrontamiento pues adecuado, activo, en el que hay un suceso, pues nos sentimos de una determinada manera, pero también somos capaces de ir manejando a esta emoción y también pues vamos permitiendo sentirnos en el tiempo de distintas formas y no dejamos que esta emoción siga perdurando a lo largo de los tiempos, ¿no? Pues en este proceso, ¿no? Siempre van a haber momentos estresantes, ¿no? Y para esto es importante, o la clave de las emociones, es importante el hecho de identificarlas, conocerlas, para luego poder regularlas. Porque si no sabemos qué es lo que estamos sintiendo o por qué nos estamos sintiendo de esta manera, entonces va a ser más difícil para nosotros el poder regular estas emociones. Todas las emociones, aunque sean desagradables o agradables, son naturales y son necesarias y son útiles para sobrevivir, ¿no? Efectivamente, como lo digo, cuando recibimos una noticia de estas o cuando se está en este proceso de enfermedad, es natural que se vayan a generar emociones, ¿no? Por ejemplo, y estas emociones se van a relacionar de alguna manera con los pensamientos que tenemos en función a cómo vemos la situación, ¿no? Puede existir miedo, y si me pasa algo, ¿no? Puede existir también angustia, preocupación, ¿no? No voy a poder, ¿cómo van a afectar todos estos tratamientos? Puede existir enfado, no me ha servido de nada cuidarme pues todo este tiempo, ¿no? Puede haber tristeza en el sentido de mi vida nunca va a ser la misma, hay muchos cambios, pues esto no va a funcionar, ¿no? Puede existir culpa en el me he tenido que dar cuenta antes, he debido de ir al doctor o debí comer mejor, ¿no? Puede existir vergüenza en el sentido de no quiero que me vean así, pues con todo este deterioro, con estos cambios. Pueda pues sentir este sentimiento de injusticia, soy una buena persona, no lo merezco, ¿no? Puede haber impotencia en el hecho de que
pues no puedo hacer nada ante esta situación, ¿no? Ya nada depende de mí. Puede haber incertidumbre, y si vuelve el cáncer, y si el tratamiento no funciona, y si no me curo, ¿no? Y también puede existir un sentimiento de alguna manera de desesperanza, ¿no? ¿Para qué luchar si no hay solución? Entonces, vamos a ver que en todo el proceso van a haber distintas emociones y sentimientos, pero también estas emociones nos pueden llevar a actuar de una manera, pues, adecuada en el sentido de que si yo estoy preocupada, pues también voy a comenzar a ir al médico, voy a ser adherente al tratamiento, entonces, pues, me ayuda también a enfocarme en mi salud y hacer cosas que pueden ser importantes para tener un mejor pronóstico, ¿no? Si yo estoy, no sé, pues este fastidio también me puede ayudar a hacer que se respeten los derechos que tengo como paciente o en una determinada situación. Pues si yo tengo miedo, también de alguna manera voy a estar atenta a las cosas a las cosas que me van haciendo, a los procedimientos que se van haciendo. Entonces, estas emociones, así como digo, que pueden tener extremos, también estas emociones nos van permitiendo manejarnos en el tiempo, ¿no? Y que pues también podamos actuar en función a nuestro propio bienestar. Como lo mencionaba, ¿no? Hay emociones adaptativas y desadaptativas. Por ejemplo, ¿no? Es adaptativo el poder llorar en determinados momentos y ante determinadas situaciones, pero ya es algo desadaptativo el estar con un llanto constante durante todo el día, durante N cantidad de semanas, ¿no? Es adaptativo en algún momento estar irritable, pero ya es desadaptativo estar agresivo la mayor parte del tiempo. Es adaptativo este hecho de tener cierta apatía, cierto desgano por el propio tratamiento, pero ya otra cosa diferente es pues ya no querer salir de casa, no hacer ninguna actividad, ¿no? Es adaptativo este hecho de tener cierta disminución para relacionarte con los demás, pero ya otra cosa muy distinta es el aislarnos socialmente, ¿no? O por completo. Una reacción más adaptativa es, pues, algunos momentos efectivamente el rostro va a estar más triste, hay menor capacidad de sonreír o de disfrutar, pero ya otro extremo más desadaptativo es esta incapacidad para sonreír, para no poder experimentar en ningún momento emociones positivas o no disfrutar, pues, ninguna actividad que se haga, ¿no? Una reacción adaptativa puede ser esta dificultad para poder descansar, para poder dormir, pero ya algo desadaptativo es pues no poder dormir toda la noche y tener este insomnio. Algo más adaptativo es este miedo en determinadas circunstancias, pues, y otra cosa muy diferente es tener estas rumiaciones o estar pensando constantemente en las preocupaciones o en las cosas que suceden, ¿no? Una reacción adaptativa puede ser tener en algunos momentos ánimo decaído, ¿no? Y otra cosa ya diferente es esta desesperanza, ¿no? Y por último, pues una reacción adaptativa puede ser estar preocupada ante un determinado síntoma, y otra cosa más desadaptativa es pues estar hipervigilante, estar pues atenta a cada rato qué es lo que siente el cuerpo, cómo estás, pues comunicarte inmediatamente con el médico al sentir eso. Entonces es ya más desadaptativo. En cuanto a la psiconcología, ¿no? Las indicaciones para hacer una consulta, pues es importante tener en cuenta quizás que el comportamiento pueda estar alterado o anormal, ¿no? Puede haber también una amenaza física para el paciente, o cuando pacientes pues desean rehusarse al tratamiento, que esto también es respetable, pero de alguna manera es importante también conocer qué es lo que está pasando por la mente de esta persona o de esta familia, ¿no? La ambivalencia sobre el tratamiento, cuando hay ya ansiedad o depresión, cuando hay factores de riesgo, ¿no? Cuando es un paciente que pues tiene una historia psiquiátrica previa, cuando quizás no hay ese apoyo sociofamiliar adecuado, cuando hay alteraciones sexuales o de infertilidad por el propio proceso, cuando hay síntomas que se quieren controlar, por ejemplo, cuando hay dolor o cuando hay algún malestar específico por los tratamientos, cuando hay conflictos entre el personal sanitario, la familia y el paciente,
cuando también existen problemas familiares, cuando pues se trabaja en riesgo genético, también relacionado a las fobias o dificultades para someterse a pruebas o a los tratamientos, cuando hay problemas de pareja, cuando hay problemas de reinserción familiar, social, laboral, ¿no? Cuando hay trastornos de personalidad y cuando hay problemas también de comunicación en el médico con el paciente. Como podemos ver, hay múltiples formas de intervenir desde el área de la psiconcología. La idea es conocer cuál es la problemática del paciente, porque cada uno puede tener una problemática diferente, y pues trabajar en función a eso para que tenga una adecuada calidad de vida y adecuada adaptación ante todo este proceso. En cuanto a las intervenciones, ¿no? Nos basamos más en intervenciones educativas o informativas, por un lado, con la idea de mejorar esa información que tiene el paciente y también pues fomentar esta participación en la toma de decisiones, ¿no? El hecho de tener información también proporciona mayor control y mayor dominio sobre la situación y disminuye sus sentimientos de alguna manera de indefensión, ¿no? El hecho de puede existir ansiedad por muchas cosas en el tratamiento, pero el hecho de conocer la información, pues es una ansiedad menos. Entonces es importante para el paciente que tenga la mejor información posible y conozca un poco cómo va a ser todo el proceso, reconociendo pues que siempre van a haber incertidumbres, para entender mejor y enfocarnos también en otros aspectos. En cuanto a las intervenciones conductuales, ¿no? Estas se enfocan específicamente en las conductas que puede tener el paciente, ¿no? En las conductas de afrontamiento, y la idea es fomentar estas conductas más saludables o dar pautas para que se manejen de otra manera, y se pueda enfrentar mejor a este proceso, ¿no? Pues relacionados un poco quizás con los efectos secundarios del tratamiento, o cómo manejar una determinada situación que les genera ansiedad, cómo actuar, ¿no? Y por último, no menos importante, vienen las intervenciones, pueden ser individuales, familiares, ¿no? Que la idea es ya algo un poco más extenso, que requiere un poco más de tiempo, en el que pues, se trabaja en función a las emociones, en función a los problemas que pueden existir del paciente. La idea es facilitar la expresión, ¿no? Y la discusión pues, de los aspectos emocionales, familiares y de las problemáticas que puedan existir. En cuanto a los resultados del soporte emocional, pues la idea que se tiene es que el paciente acepte la realidad, ¿no? Reconociendo de que pues, es un proceso difícil en el que van a existir diversas emociones, y que va a durar un tiempo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la duración, pues es importante ajustarnos a la situación en la que cada uno se encuentra. Otro punto importante es que se desarrolle esta confianza en uno mismo, en el personal, en la familia, ¿no? Porque vas a estar en compañía de todas estas personas durante el proceso. Otra cosa importante es que se desarrollen estilos y estrategias de afrontamiento que sean activas, es decir, que le permitan al paciente sentirse en control de alguna manera sobre la situación, y que hay cosas que desde su rol puede hacer, ¿no? Reconociendo que el médico pues da el tratamiento, quizás pues nosotros desde psicología aportamos ciertos recursos, pero que también el paciente pues puede mantener una actitud o puede cumplir, no sé, con sus horarios de pastillas, cumplir determinadas reglas que también eso le van a permitir, con el soporte de todos los demás, pues que la situación se desarrolle de la mejor manera posible. También puede existir este cambio de la perspectiva de vida por toda la situación que se ha vivido, pues hay cosas que se pueden reflexionar o hay cosas que se quieren cambiar, ¿no? Algo importante también es ejercer el autocuidado, que el paciente sea capaz de reconocer qué cosas son útiles, qué cosas le sirven, ¿no?
También algo importante es que se aprenda de alguna manera a convivir con estos síntomas, con este tratamiento, con los efectos que pueden surgir, reconociendo que pues, hay efectos que pueden ser feos, o momentos que son feos, ¿no? Pero pues estos también se pueden tratar de manejar de la mejor manera posible, ¿no? Que sean capaces de este manejo emocional que es importante, ¿no? Y también este hecho de poder disminuir el nivel de sufrimiento y mejorar la calidad de vida de la persona y de la familia. En cuanto a la gestión de emociones, pues lo que recomendamos de alguna manera es que, pues primero, el paciente identifique las emociones que tiene, ¿no? Para que sea capaz de expresar todo esto que siente, ¿no? Que sea capaz también de, en algunos momentos, de compartir estas emociones con las personas que te pueden rodear, porque eso también va a ayudar a que los demás entiendan cómo se está sintiendo y qué es lo que está pasando. Yo puedo sentirme de una manera y no va a ser la misma manera que pues, se puede sentir mi mamá o mi papá, ¿no? Cada uno tiene sus propias experiencias y cada uno va a pensar y va a sentir pues en función a las propias experiencias que se tengan, a los propios miedos que se puedan tener, en función a cómo analicen cada uno de ellos la realidad. Entonces es importante compartir estos sentimientos y también estos pensamientos que se van teniendo. Otra cosa importante es dejarte ayudar, ¿no? En algunos momentos todos necesitamos cierto soporte, necesitamos ayuda, y es importante, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, y la idea es que te sientas aún mejor. Otra cosa importante es entender los pensamientos que se van teniendo. A veces sentimos algo y decimos, ay, me siento así, no sé qué ha pasado, pero no nos damos cuenta de que en nuestra mente hay muchas ideas que nos están haciendo sentirnos de una manera. Entonces también tomar conciencia de las cosas que estamos pensando, ¿no? Y en base a eso, pues darnos cuenta cómo se está pensando, y quizás esa manera de pensar no necesariamente es la más adecuada o la más saludable, y podemos también enfocarnos en otras opciones que pueden ayudar un poco más, ¿no? Otra cosa importante en la gestión de emociones es de alguna manera activar el cuerpo y la mente, ciertas distracciones, ejercicios de relajación, mindfulness, o sea, buscar un poco opciones que te puedan ayudar a tener momentos también de pausa, ¿no? Dar la oportunidad a las personas de acompañarte en este proceso, a tu familia, que es un poco relacionado con este tema de compartir los sentimientos y las emociones que se van teniendo, ¿no? Y orientar los problemas a la solución. Muchas veces, como dice la palabra, ¿no? Nos preocupamos, ¿no? No necesariamente sabemos si todas estas cosas que pasan por nuestra mente o todas estas preocupaciones van a ser necesariamente de la forma en la que nos estamos imaginando, ¿no? Y más que orientarnos en va a pasar esto o va a suceder lo otro, pues la idea es orientarnos en, ok, si me siento de esta manera, pues este puede ser el plan, o puedo hacer esto, ¿no? Entonces, más enfocarnos no necesariamente en este problema de me va a pasar, sino puedo lograr hacer esto, o me enfoco en esta otra situación, y quizás eso puede ayudar más, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea en función a la gestión de emociones. En cuanto a conclusiones, ¿no? Pues la idea, ¿no?, del psicooncólogo es trabajar con la familia y con el paciente, con el objetivo principal de que cada uno de estos logre la adecuada adaptación, ¿no? Y una adecuada calidad de vida ante todo este proceso, y pues también luego, ¿no? Porque de alguna manera siempre van a haber seguimientos, es algo que no necesariamente no se va a poder olvidar, ¿no? Entonces siempre va a formar parte de ti, y lograr pues entender, comprender, aceptar y adaptarse a todo este proceso. También es importante pues comprender que cada etapa de tratamiento va a traer distintas emociones y distintos pensamientos que uno es capaz de ir manejando, ¿no? Y por último, reconocer que todos como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación. Muchas veces se necesita cierto soporte o cierto impulso, otros momentos no necesariamente, ¿no? Entonces, reconocer que todos tenemos esa capacidad de adaptación y que podemos enfrentarnos a estos momentos difíciles
y manejarlos. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.